Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos una noticia, bueno, más bien una anécdota, que ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta, literal y figurativamente. Y sí, el título lo dice todo, beso sorpresa, Mert Ramazan Demir dejó a Afra Saraaolu sin palabras. Prepárense para enterarse de todos los detalles jugosos, porque esto es algo que no se esperaban en absoluto. Si son fanáticos de Mert y Afra o simplemente aman el drama, las sorpresas y los giros inesperados en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante, jugoso y digno de debate que contarles. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, sin rodeos. La noticia que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales, en los foros de fans y en los portales de entretenimiento turcos tiene como protagonistas a Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, especialmente para quienes siguen de cerca la exitosa y aclamada serie Yalan, o El pájaro madrugador, como la conocemos en algunos lugares. Ellos interpretan a Seyran y Ferit, una pareja cuya relación en pantalla es un torbellino de emociones, pasión desbordante, conflictos constantes y reconciliaciones apasionadas. Y es precisamente esa química palpable, esa electricidad que irradian juntos en cada escena, lo que ha hecho que muchos fans sueñen con que esa conexión trascienda la pantalla y se convierta en algo real. Y oh sorpresa, parece que la química entre ellos ha jugado, o quizás ha traspasado, los límites de la ficción de una manera inesperada. La historia, tal como se ha contado, difundido y analizado hasta la saciedad por miles de fans, es bastante intrigante y digna de un guión de telenovela. Parece que durante una celebración o un evento social reciente, en medio de un ambiente relajado, con música, risas, y quizás con algunas copas de más que disolvieron un poco las inhibiciones, ocurrió algo completamente inesperado. Los testigos, o al menos quienes se han hecho eco de la información y la han compartido con entusiasmo en las redes, aseguran que Mert, en un aparente arrebato de espontaneidad, impulso o quizá audacia, le dio un beso a Afra. Y aquí viene el punto crucial, el detalle que ha desatado toda esta tormenta mediática y especulativa a Afra, según los informes y los susurros que se han convertido en gritos, quedó completamente, absolutamente sin palabras. Imagínense la escena. De repente, en un momento que se suponía amistoso o profesional, un gesto que nadie anticipaba, un contacto físico que iba mucho más allá de la amistad, la cordialidad profesional o un simple abrazo. La reacción de Afra, ese quedarse muda, ese silencio atónito, es precisamente lo que ha alimentado toda esta conversación, toda esta especulación y, por supuesto, la emoción desbordada de los fans. Podemos intentar ponernos en la piel de Afra en ese preciso instante, intentar imaginar qué pudo haber pasado por su mente. Fue sorpresa total, de esas que te dejan paralizado. Incómoda al verse en una situación tan inesperada y ante posibles miradas. Emocionada, quizás ante un gesto que secretamente deseaba o esperaba. Confundida sin saber cómo reaccionar o interpretar el acto de Mert. La falta de palabras, como bien sabemos, suele indicar un impacto significativo, una especie de shock momentáneo, un momento en el que la mente se queda en blanco y las palabras simplemente no fluyen. Y considerando la fama de ambos, la intensa atención mediática que reciben constantemente, la presión de los focos, y la naturaleza misma de su relación profesional en una serie tan popular, un beso inesperado de esta magnitud, en un contexto público, sin duda debió haber sido un momento de altísimo voltaje emocional y social. Es fundamental recordar que hasta este incidente Mert y Afra eran compañeros de trabajo, colegas en un proyecto exitoso. Si bien la intensidad de sus personajes en Yalan, Seyran y Ferit, y la química que demuestran, ha hecho que muchos fans sueñen despiertos con una relación real entre ellos, hasta ahora, su vínculo se había mantenido estrictamente en el ámbito profesional. Las entrevistas, las apariciones públicas conjuntas, siempre habían mostrado una relación cordial, profesional y amistosa, pero nada que sugiriera un romance. Por supuesto, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina de manera casi imperceptible en el mundo del espectáculo, y las especulaciones sobre posibles romances entre actores que comparten pantalla son pan de cada día, incluso inevitables. Sin embargo, un beso sorpresa como este que aparentemente tomó a Afra por el cuello en el sentido figurado, tomando desprevenida a una manera impactante, cambia un poco el panorama y le da un nuevo matiz a la narrativa que rodea a estos dos actores.
Los detalles específicos de este evento aún son un poco vagos, rodeados de la niebla propia de los rumores y las filtraciones en el mundo del entretenimiento. Y como siempre en este tipo de situaciones, hay que tomar la información con una dosis saludable de cautela hasta que haya confirmaciones oficiales o declaraciones directas de los involucrados. Sin embargo, la noticia se ha propagado a una velocidad vertiginosa, y los fans de la pareja, que son una legión, están divididos entre la emoción desenfrenada de un posible romance en ciernes y la preocupación legítima por la dinámica profesional que esto podría generar en el set de grabación de Yalan. ¿Fue un momento impulsivo de Mert, una explosión de sentimientos genuinos o un desliz sin importancia? ¿Fue una señal de algo más profundo que se está gestando entre ellos? ¿O simplemente un incidente aislado que se ha magnificado exponencialmente por la atención mediática y la imaginación colectiva de los fans? Lo que sí está absolutamente claro es que este beso sorpresa ha generado un debate apasionado y vibrante en línea. En las redes sociales, los comentarios van desde exclamaciones jubilosas de "lo sabía", "su química es innegable", hasta expresiones de preocupación sobre si este incidente podría crear una tensión incómoda en el set, afectando la concentración y la armonía necesaria para continuar filmando la serie. Algunos fans expresan abiertamente su deseo de verlos juntos como pareja en la vida real, argumentando con vehemencia que su química en pantalla es tan poderosa que debe corresponderse en la realidad. Otros, quizás más pragmáticos o precavidos, señalan que un incidente así, sin importar sus intenciones, podría crear una dinámica extraña y complicada en el set, y que es fundamental separar la vida profesional de la personal para mantener la calidad del trabajo. Es fascinante observar cómo un solo evento, un gesto fugaz, un instante capturado por el rumor, puede desencadenar tantas reacciones, interpretaciones y especulaciones. Mert Ramazan Demir es conocido por su carisma magnético, por su presencia escénica imponente y por interpretar personajes a menudo apasionados y un tanto impulsivos. Quizás este gesto pueda ser interpretado como una extensión de esa personalidad arrolladora que tanto atrae al público. Afra Saraolu, por su parte, ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa, profesional y versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza admirable. Su reacción de sorpresa, ese quedarse sin palabras, podría indicar que ella misma no esperaba ese tipo de atención o gesto de Mert, o que el momento en sí fue tan inesperado que la dejó sin una reacción verbal inmediata. Hemos visto este tipo de situaciones antes en Hollywood y en otras industrias cinematográficas de gran envergadura. A veces estos momentos inesperados, estos besos sorpresa, terminan siendo el catalizador de relaciones reales y duraderas, construyendo historias de amor dignas de los titulares. Otras veces son solo anécdotas que se viven, se comentan y luego se desvanecen lentamente con el tiempo, eclipsadas por nuevas noticias y nuevos dramas. Lo que sí es seguro y es un hecho innegable en este momento, es que la imagen de Mert Ramazan Demir dejando a Afra Saraolu sin palabras con un beso sorpresa será difícil de olvidar en el corto plazo, y seguramente será objeto de análisis y debate durante mucho tiempo. Es importante recordar, mis queridos seguidores, que si bien nos encanta especular, debatir y analizar la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos mantener un respeto por su privacidad. La presión mediática sobre los actores puede ser abrumadora, intensa y, en ocasiones, sofocante. Lo que ocurre en su vida privada es, en última instancia, asunto suyo, una esfera íntima que merece ser protegida. Sin embargo, como seguidores leales y apasionados, es natural que nos interesemos, que comentemos y que reaccionemos ante estos eventos que capturan nuestra atención y alimentan nuestra curiosidad. Este incidente nos invita a reflexionar de manera profunda sobre la naturaleza compleja de las relaciones en el mundo del espectáculo. La cercanía física y emocional que a menudo se crea en los sets de filmación, especialmente cuando se interpretan personajes con relaciones románticas intensas, puede llevar a situaciones ambiguas, a la confusión de límites. ¿Hasta qué punto la ficción se mezcla con la realidad? Cuando un gesto amistoso, una muestra de camaradería, se cruza inadvertidamente o intencionalmente hacia algo más personal y romántico. La reacción de Afra, ese quedarse sin palabras, es particularmente interesante y sugerente. Significa una sorpresa genuina, un momento en el que las palabras fallan ante lo inesperado, algo que rompe con la rutina, con lo previsible. Esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser que ella no estuviera esperando ese tipo de atención o ese gesto romántico de Mert, o que el momento en sí, el contexto, la espontaneidad, la combinaron para dejarla sin una reacción verbal inmediata.
Podría ser que estuviera procesando la sorpresa, la intensidad del momento, o simplemente esperando a ver cómo evolucionaba la situación. Para concluir esta parte de nuestro vídeo, quiero reiterar que esta noticia sobre el beso sorpresa de Mert Ramazan Demir a Afra Sarıoğlu ha sido uno de los temas más comentados, debatidos y analizados en el universo del entretenimiento turco últimamente. Ha generado una cantidad ingente de conversación, especulación y debate entre los fans, los críticos y los observadores de la industria. La reacción de Afra, ese quedarse sin palabras, ha sido el epicentro de toda esta historia, dejando a miles de personas preguntándose qué pasará a continuación. ¿Será este el inesperado inicio de algo más entre ellos? ¿Cómo afectará esto a su relación profesional y a la dinámica en el set? Solo el tiempo y quizás alguna declaración directa de los protagonistas nos darán las respuestas. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo dedicado a la sorprendente y cautivadora anécdota de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Hemos repasado los hechos que se han reportado, las especulaciones que han surgido en torno a este evento y la reacción que ha dejado a muchos boquiabiertos y con ganas de más. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del drama de celebridades, que les haya parecido tan intrigante, tan jugosa y tan digna de análisis como a mí. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo, por su atención y por ser parte activa de esta increíble comunidad. Su apoyo, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones significan muchísimo para mí y para el crecimiento de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que Afra quedó sin palabras por sorpresa genuina, por incomodidad, por emoción, o quizás por una mezcla de todo? ¿Piensan que esto podría ser el comienzo de un romance real? Déjenme todos sus comentarios, sus teorías, sus opiniones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó información o entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a que el canal crezca. También si creen que a sus amigos, a sus familiares o a cualquier persona que conozcan le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, les invito nuevamente, con todo mi entusiasmo, a que le den clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más anécdotas, más análisis y sobre todo, más contenido que les encantará. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.